estos son un grupo de apuntes que los, o sea, que involucra prácticamente varios temas de neurología que son los más importantes. Directamente vi conveniente repasarlos directos de acá, porque es lo más importante que van a llevar. Es más, incluso yo estoy a plan de esto. Tiene muchos temas y me parece más práctico repasar directamente lo que les van a preguntar, porque muchas cosas de los que ellos preguntan salen directamente de acá. El día de hoy nos toca abarcar todos los tipos de epilepsia y también nos toca abarcar craneofaringioma. Para empezar, son temas bastante complejos, especialmente la epilepsia. El craneofaringioma no tanto, pero los de epilepsia sí. Demos un pantallazo. Las epilepsias son cualquier tipo de trastorno que cursen o no cursen con un síncope, que cursen o no cursen con temblor, o que directamente tengan la característica de la pérdida del estado de conciencia durante un periodo de tiempo, que muchas veces es breve y que por otro lado puede ser muy prolongado. ¿Ya? Las nuevas actualizaciones nos mencionan de que las crisis convulsivas se definen de dos maneras: crisis focales y crisis generalizadas. Las crisis focales son aquellas que tienen tres, o sea, son las que tienen tres tipos de convulsiones. Antes estas se llamaban crisis focales con signos de alarma y sin signos de alarma. Ahora se consideran como crisis focales con alteración del estado de conciencia y sin alteración del estado de conciencia. Estas podemos considerar tres: motoras, sensitivas y psicomotoras. En el caso de las crisis generalizadas, son las que probablemente ustedes vean, especialmente los que vayan a rotar al Vietnam al año siguiente, van a ver las personas que realmente tienen convulsiones generalizadas, tiemblan y tiemblan fuerte. Y que esto nos lleva a una subclasificación de 5 subtipos de crisis generalizadas: crisis tónico-clónicas, mioclónicas, tónicas, atónicas y las más interesantes de todas, que son las crisis de ausencia, que es prácticamente cuando la persona se desconecta con su medio interno y también con el medio externo y recupera posteriormente la conciencia. Habiendo dado este tipo de, esta breve introducción, entremos de lleno al tema de hoy. Las crisis epilépticas, ¿se ve mi cursor? Sí, se puede ver. Ya. Empecemos. Las crisis epilépticas, una crisis epiléptica, menciona de que es un evento clínico debido a una descarga anormal hipersincrónica de un grupo de neuronas del cerebro, las cuales las manifestaciones son tan amplias, desde actividades convulsivas de tipo motoras, manifiesta hasta contracciones poco perceptibles o alteraciones en el estado mental y conciencia. Una crisis epiléptica, en otros términos más prácticos, se puede definir como la convulsión de la persona, la cual dure un promedio de más de 5 minutos o que se acompañe de crisis intercurrentes, de las cuales no se acompaña con la recuperación de la conciencia entre cada episodio de crisis. ¿Ya? Eso es una definición más clara. Antes, por ejemplo, cuando yo estaba, era diferente. La crisis epiléptica antes se definía como una convulsión que dure más de 30 minutos. Eso es difícil. A ver, hay alguien más. Dime un cachito. Ahí está. Ya, acepté. Ahora sí. Volvamos. ¿Se ve? Hola. Sí se ve. Ya. Entonces, las crisis, antes se denominaba que las crisis estaban relacionadas a un periodo mayor a 30 minutos. La evidencia muestra que una persona que tenga una convulsión durante más de 30 minutos va a quedar prácticamente con daño neuronal permanente. Entonces, no es una clasificación según el tiempo, la temporalidad que sea adecuada. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué es la crisis epiléptica, tienen que mencionar que es cualquier tipo de convulsión la cual tenga una duración de más de 5 minutos o que sean crisis intercurrentes, crisis convulsivas intercurrentes, que no se acompañen con la recuperación de conciencia al final de ellas. ¿Ya? Entonces, esa sería la definición de crisis epiléptica. ¿Cuál es la etiología? El ictus isquémico o hemorrágico, alteraciones metabólicas, hipoglicemia, hiperglicemia, anormalidades electrolíticas, fallas renales, infecciones del sistema nervioso central, como la meningitis, sepsis, etcétera, trauma cráneoencefálico, que es una de las causas más frecuentes. Es más, si
cada uno de estos tiene una explicación tan grande que vamos a solamente rascarlo de arriba al final de cada una de estas etiologías. Drogas, intoxicaciones alcohólicas, opiáceos, benzodiazepinas tóxicas de fármacos, hipoxia, paro cardíaco y encefalopatía hipertensiva. Ahora, el ictus, este es un tema bien interesante. La verdad no sé si yo lo doy o lo da mi compañera, pero el ictus isquémico y el ictus hemorrágico son dos situaciones neurológicas sumamente distintas, a pesar de que las dos tienen que ver con el cerebro. Uno corre con riesgo vital y el otro también, pero es mucho más tratable. El ictus isquémico solamente se divide en dos maneras o dos etiologías, una que es la trombólica y la otra que es la embólica. La embólica está principalmente relacionada a la fibrilación auricular. Flujo turbulento genera coágulos, tapan arterias, genera un flujo genera un ACV isquémico. Por otro lado, tenemos los trombólicos. Los trombólicos están relacionados con los microinfartos lacunares. Los microinfartos lacunares están relacionados a la hipertensión arterial, lo cual causaría infartos a nivel de estas arterias que son bastante pequeñas que inervan el córtex cerebral. Entonces generarían como tal isquemia y por ende generaría un ACV isquémico de tipo trombótico. Por otro lado tenemos el hemorrágico. El hemorrágico por ley, cuando ustedes les hablan de un ACV hemorrágico, la principal etiología es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial mal controlada. ¿Ya? La hipertensión arterial, la cual alcanza una presión tan alta que golpea las paredes de las arterias y las va degenerando con el tiempo. Y esto llega a un punto donde se rompen y generan una hemorragia intracraneal. Entonces, por eso se llama ACV hemorrágico. El tipo de arterias más frecuentemente afectadas en el ACV hemorrágico son las arterias perforantes del cerebro, que igual alteran el córtex. El manejo en uno depende del tiempo y el manejo del otro siempre depende del neurocirujano. Entonces, cualquiera de estos puede generar epilepsias, porque no olvidemos que una epilepsia es una descarga normal hipersincrónica de un grupo de neuronas del cerebro. Las alteraciones metabólicas, hipoglicemia de por ley te puede generar alteraciones. No hay que olvidar que una hipoglicemia establecida según los criterios de ADA del 2026 menciona una hipoglicemia clínicamente importante a partir de los 54 miligramos por decilitro de glicemia por debajo. La hiperglicemia igual te puede generar, depende si sea una hiperglicemia, una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico, depende. Anormalidades electrolíticas como la hiponatremia que genera hipoglicemias por edema cerebral y la falla renal, que la falla renal de por sí te genera por las propias alteraciones metabólicas y electrolíticas, ¿ya? Una falla renal común que es la hipocalcemia, que es la más frecuente en relación a la enfermedad renal crónica, igual puede llegar a generar convulsiones, crisis epilépticas. Infecciones del sistema nervioso central, creo que aquí es obvio que hay una infección del sistema nervioso central, obviamente va a generar una descarga que puede llegar a generar crisis epilépticas. La sepsis, shock séptico, shock de tipo distributivo o vasodilatador, por ley igual puede generar cualquier tipo de shock de carácter distributivo, pero principalmente la sepsis. El trauma craneoencefálico a partir de TEC moderado, TEC severo. ¿Por qué? Porque, bueno, esa clasificación de TEC leve, TEC moderado y TEC severo, bórrenla de su cabeza. Eso ya no sirve, no es actualizado. Entonces, ahora existe el TEC simple, sin signos de alarma, y TEC severo, con signos de alarma. Nosotros hablamos de TEC simple, sin signos de alarma, cuando la persona, luego del traumatismo cráneoencefálico, puede tener alteraciones de conciencia, puede convulsionar, puede tener incluso astenia, inamia, pero que todo esto tiene que recuperarse después de los 15 minutos de haber hecho el trauma craneoencefálico. Si duran más de 15 minutos, ya tenemos TEC severo con signos de alarma. Entonces, ¿cuáles son estos? Náuseas, vómitos, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones posteriores a los 15 minutos del trauma que duren ese tiempo. Y por último, tenemos, hay un criterio más que ahorita me voy a acordar y los voy a decir. Entonces, esos serían el TEC severo con signos de alarma. Luego tenemos las drogas, intoxicación alcohólica, opiáceos, benzodiazepinas, tóxicos y fármacos. Esto directamente, si la convulsión es debido a eso, primero se tiene que solucionar la causa base y posteriormente pasar a la medicación específica, el tipo de convulsión que tenga. Hipoxia, paro cardíaco, no se olviden que la hipoxia es una causa de paro cardíaco reversible, es una parte de las 5 Hs, y la encefalopatía hipertensiva. Entonces, cualquiera de estos puede generar como tal una epilepsia.
La etiología crónica, epilepsia con crisis de características establecidas, lesión de masa, tumor, malformación vascular, lesiones corticales previas después del ictus, absceso, displasias, eh, niveles bajos de drogas antiepilépticas, canolépticos, encefalopatía hipertensiva. Entonces esas son las causas crónicas y estas son las agudas. Ahora, habiendo definido bien la crisis epiléptica en relación a tiempo y cuál es el mecanismo fisiopatológico principal, que es una descarga normal, pasemos a la convulsión en sí. La convulsión es una condición médica que casi la mayoría de veces suele ser aislada y que se da en pocas situaciones de la persona. Los músculos del cuerpo se contraen y relajan rápidamente, lo que resulta en acciones incontrolables del cuerpo. Las convulsiones epilépticas generalmente incluyen convulsiones y el término convulsión a veces se usa como sinónimo de convulsión, valga la redundancia. No todas las crisis epilépticas conducen a convulsiones y no todas las convulsiones son causadas por crisis epilépticas. Las convulsiones pueden no ser de origen cerebral, pueden presentarse con intoxicaciones, fiebre en niños, pero solamente en determinadas ocasiones en niños más adelantados a ver crisis febriles, en pediátricos, hipoglicemia causa frecuente y alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia y también hipocalcemia. Clasificación de las crisis hipertensivas según la ILAE 2017, por si acaso no se volvió a actualizar, esto revisé. Crisis parciales o focales, son las que les mencionaba hace rato. Crisis parciales simples, sin compromiso de conciencia. Ahora se consideran, ¿no?, como crisis focales, con compromiso de conciencia y sin compromiso de conciencia, como se ve acá. Las sin compromiso de conciencia pueden ser motoras, sensitivas, o psicomotoras, que son las psíquicas, y las neurovegetativas. Las sensoriales son las psicomotoras. La motora es la epilepsia jacksoniana, es el movimiento del brazo y la pierna. La sensitiva, dolor. La sensorial, visuales, micro y macropsias, auditivas, olfativas y gustativas. Psíquicas, rabia y depresión. Neurovegetativa, palidez, rubicundez y sudoroso. La motora es la más frecuente de las crisis focales, porque esta se caracteriza por el movimiento de un lado del cuerpo principalmente, movimiento de brazo y de la pierna. Las otras más frecuentes, o de que más se pregunta, son las psíquicas, la rabia, pero que solamente se da en la fase neurológica o neurogénica de la rabia, que es la última etapa de la persona antes de que fallezca. Y las neurovegetativas, que están relacionadas a un paciente que se está por choquear. Por eso se menciona como neurovegetativo, que se acompaña de palidez, rubicundez y suda, principalmente relacionada a diaforesis, ¿no? Las crisis parciales complejas con compromiso de la conciencia o crisis focales con compromiso de conciencia son crisis de inicio parcial simple y posteriormente con compromiso de conciencia. Crisis con compromiso de conciencia desde el inicio. Ahora, las crisis convulsivas generalizadas son de inicio motor, tónico-clónicas, llamadas gran mal, aunque el término gran mal ya no se utiliza, que estas son las más frecuentes, que prácticamente una convulsión tónico-clónica es que la persona tiemble, pero que tiemble de forma general, ¿entienden? Luego viene la clónica, que tiembla, pero en menor cantidad, la tónica, que es la tónica que solamente la persona se queda quieta, la mioclónica, que son espasmos musculares, y la atónica, que es la pérdida total de la tonicidad muscular, que la persona prácticamente se desvanece. Entonces, esas serían las características. Y de inicio no motor o crisis de ausencia. Como les digo, el pequeño gran mal, el gran mal y el pequeño mal ya son términos que no se utilizan. Tanto estas como estas son los principales tipos de convulsión que ustedes tienen que tomar en cuenta. Para resumirlo, las crisis focales son tres principalmente. La motora o crisis jacksoniana, la segunda que es la sensitiva y la tercera que es la psicomotora, que es la sensorial, ¿ya? La psíquica y la neurovegetativa están más relacionadas a situaciones muy excepcionales. Una persona que es un no se puede clasificar como psíquica, y la rabia solamente en su última etapa de fase neurogénica. Los neurovegetativos en pacientes ya sumamente delicados o que están entrando en un tipo de shock. Por otro lado tenemos las generalizadas, que son 5, tónico-clónicas, mioclónicas, clónicas, tónicas y atónicas. ¿Ya? Las más frecuentes de todas son las tónico-clónicas, pero las
por mi parte, las más interesantes de ver, que yo en mi año de internado nunca lo vi, espero que a ustedes les toque, son los de inicio no motor o son las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia se definen como la pérdida de la continuidad entre la percepción del medio interno y el medio externo de la persona, ¿ya? Entonces, la persona con crisis de ausencia, la persona prácticamente se desconecta del medio interno y del medio externo. Es como que te está hablando y ¡pum! Se corta, se queda viendo al vacío. Y tiene pequeños tics que son el chasquido de los dedos o el sonido de los dedos o abrir y cerrar los dedos, y está relacionado también con los movimientos de la boca como si estaría masticando, o los párpados continuos o el parpadeo continuo. Entonces, esa es la crisis de tónico, la crisis ausencia. Y luego de eso, cuando termine, que dura entre 10 y 15 segundos, la persona vuelve en sí y no se acuerda de nada. No se acuerda que se haya desconectado. Ahora, ya hemos definido crisis epiléptica, convulsión, y ahora, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia la definen como una enfermedad neurológica bien establecida de origen crónico. Y es una enfermedad de la cual ya se estableció. Entonces la persona tiene que realizar tratamiento crónico. Se caracteriza por la recurrencia de más de 2 o más crisis epilépticas no provocadas. Clasificación de síndromes epilépticos. Tenemos el síndrome epiléptico simpático, en la cual existe una causa conocida como un tumor, un infarto, un TED, etcétera, que también en las causas focales, por ejemplo, tenemos que determinar si existe una lesión estructural de la cual esté causando una lesión estructural focal, que sea TEC, o que sea tumor, o que sea ACV, que son las más frecuentes. Y tenemos otro en relación a los síndromes epilépticos, síndrome epiléptico idiopático. No sabes qué es esto, lo que es idiopático en medicina no se sabe. Los que roten con el doctor Gunther Paz van a tener una frase que es SDS, solo Dios sabe, que ni siquiera los neurólogos saben qué es lo que tiene. Síndromes epilépticos criptogénicos, se presume sintomática, pero no se demuestra la causa. Síndrome de West, síndrome de Lennox, Gastaut y crisis febriles. El síndrome de West, tanto el de Lennox, se dan en edades pediátricas. El síndrome de West tiene una triada: ipsiarritmias en el electroencefalograma, retraso mental y espasmos musculares. Y el Lennox es básicamente la progresión del West. La mayoría de los pacientes con Lennox tienen West asociado, ¿ya? Que eso ya mi compañera creo que lo da en otra clase. Ahora hablemos de fisiopatología de crisis epilépticas. La fisiopatología de las crisis epilépticas está relacionada a la transmisión de impulso nervioso e impulso eléctrico, que es igual al impulso eléctrico. Transmisión axónica tiene una transmisión de tipo eléctrica y contacto interneuronal que se realiza a través de una serie de acciones químicas mediadas por la acetilcolina. La hendidura sináptica es un lugar donde el inicio químico muy importante. Una vez lideradas las vesículas de hendidura sináptica, los neurotransmisores se deben fijar a receptores específicos, y son dos tipos de neurotransmisores: excitatorios e inhibitorios. Excitatorios como la acetilcolina, e inhibitorios como no me acuerdo muy bien su nombre, el glutamato, creo que es. Ya. Entonces, entre esos dos, entre un equilibrio entre excitatorios e inhibitorios, se puede llegar a una convulsión, entre un desequilibrio, mejor dicho. La descarga normal genera grupos de neuronas provocados alteraciones en la despolarización. Los tipos de despolarización que son paroxísticas, principalmente, que se relacionan a un desequilibrio entre lo excitatorio e inhibitorio. Dos posibles mecanismos: exceso de excitación, déficit de inhibición. Diferencias entre los excitatorio e inhibitorio desencadenan una crisis. Potencial de acción: producen un cambio electrolítico a nivel de las membranas excitatorias, ingreso de sodio, calcio y cloro, lo que provoca la liberación de sustancias neuroquímicas en las hendiduras sinápticas. Captación de receptores específicos. El glutamato es excitador con sus receptores NMDA y AMPA. Inhibidor es el ácido gamma aminobutírico. ¿Ya? Entonces estaría relacionado a eso. Principalmente ustedes, cuando les mencionen esto, tienen que acordarse de que se debe a una alteración tanto de la parte excitatoria como inhibitoria. Epilepsias generalizadas. La fase tónica, contracciones, como les mencionaba, son contracciones leves de la persona o contracciones fuertes. Esta fase dura entre 10 a 30 segundos. Puede ir precedida de un grito agudo por el espasmo de la laringe, existe apnea y aparece cianosis. Incontinencia de orina,
trismus, pueden morderse la lengua, aunque esto es raro. Las personas normalmente que convulsionan se pueden morder, pero no es muy frecuente. La desviación de los ojos hacia arriba, a veces solo se puede ver la esclerótica, midriasis e hipertensión arterial, que el paciente está taquicárdico. La fase clónica, que es relacionada de 30 segundos a un minuto, seguidas al principio son breves, sacudidas al principio son breves, rápidas, y después son amplias de efecto a las 4 extremidades. Progresivamente las crónicas disminuyen en amplitud hasta terminar en una especie de temblores y el enfermo está sudoroso con gran salivación. A veces la saliva es sanguinolenta cuando existe mordedura de lengua. Y la fase posictal, que es al despertar de la crisis, el paciente está confuso y desorientado, amnesia de lo ocurrido, cefalea, dolor muscular generalizado, y la mayoría de veces presentan lesiones a nivel de todo el cuerpo, porque la persona se cae, empieza a temblar y se puede lesionar. Por eso es importante separar todo del ambiente de la persona una vez que empieza a convulsionar para evitar que ésta se lastime o se lesione. ¿Ya? ¿Qué significa generalizada? La descarga normal que hace de un cuerpo que las neuronas se confunden en ambos hemisferios. En cambio, las crisis parciales no se difunden, solamente nacen de un grupo de neuronas en determinado lugar del cerebro, por lo que tienen manifestaciones motoras sensoriales. Si es en lóbulo temporal, crisis uncinadas. Si es en la región occipital, crisis visuales. ¿Ya? ¿Qué hacer frente a una persona que convulsiona? Pues mencionaba principalmente es la acomodación. Se trata de evitar una caída, porque ¿cuál es el problema? Que la persona empieza a convulsionar, se va a caer y se va a golpear la cabeza y se va a tequear. Y esto puede ser grave. Que sea una persona alta y que se caiga puede terminar en un TEC severo con signos de alarma. Si ya se encuentra en el suelo, se trata de aflojar la ropa, colocar algo sobre la cabeza con la cabeza del enfermo, porque las sacudidas pueden provocar un trauma. Se voltea al lado a la persona para evitar la caída de la lengua, que esto dice que se puede incluso atragantar la persona con la lengua, pero anatómicamente eso es imposible. Así que lo de morderse sí se puede morder. Una vez que inicia las crisis, tiene el inicio, la meseta, y puede volver a caer donde termina la crisis. No es necesario colocar algún objeto en la boca, no es necesario agarrarlo. Por ejemplo, esto es una práctica clínica de la de no colocar algún objeto en la boca que se hace, que se sigue haciendo. Se ponen cánulas en la boca, cánulas descartables, cuando la persona empieza a convulsionar, y lo que hacen es bajar la lengua para que la lengua se acomode más y de esa manera la persona supuestamente no se asfixie. Lo cual es mentira, no se debería de hacer, no es necesario. Se la pone de lado justamente para evitar que se la muerda, pero que se atragante no es algo anatómicamente posible. No es necesario agarrarlo, eso es un error igual que muchos pueden cometer. La persona que convulsiona se la tiene que dejar que convulsione, ¿ya? Hasta que termine la crisis convulsiva y tienen que llamar ayuda sí o sí. No es necesario echarle agua, no es necesario hacerlo leer algún elemento. Lo que podemos hacer es tomar el tiempo de la crisis y las características que tiene. Solo hay que esperar a que la crisis pase y mientras eso estabilizar al paciente en posiciones. Nada más. La crisis de ausencia, que es una crisis no motora, que forma parte de las crisis generalizadas, pero esta diferencia de las otras no es motora, se caracteriza por tener una pequeña desconexión del medio interno con el medio externo. Se observa en el infante realizando una actividad de manera normal. Llega un momento donde el niño realiza pequeños automatismos, se desconecta, parpadea, mira fijo, movimientos en la boca y vuelve a su actividad normal como si no hubiera pasado nada. Entonces, es un tipo de crisis de ausencia típica, que es no motor, de inicio no motor. Cuadro comparativo, ahora sí, crisis de ausencia típica, crisis de ausencia atípica. La típica es un tipo de crisis generalizada de inicio no motor. Pertenece a los síndromes epilépticos idiopáticos, se presenta entre los 4 a 8 años, tiende a desaparecer después de los 12 años y causa de consulta, es el déficit de aprendizaje. La atípica es sin periodo postictal, no recuerda el evento, suspenden actividades motoras, el niño prácticamente se desploma, cae y se desconecta del medio externo.
Puede haber automatismos, episodios de ausencia, alteraciones en el comportamiento, deterioro escolar y la ausencia típica puede verse en los síndromes epilépticos sintomáticos. La clínica en la típica son la desconexión del medio rápido y brusca de segundos de duración, inicio y terminación súbita. No convulsiona, no es pérdida del tono postural, el niño sigue sentado o parado de la misma manera, puede aparecer automatismos pequeños como un parpadeo y masticación, no confusión postictal, pero sí amnesia de episodio, varias ausencias de día, más o menos 50 veces, y desencadenantes, hiperventilación e hipoglicemia. La clínica, comienzo y fin menos brusco, signos motores más evidentes, mioclónicas posturales de brazos, automatismos gestuales, y que esta no tiene gatillantes. Nosotros definimos como gatillantes una posible situación en la cual podría generar una epilepsia, una convulsión, una crisis epiléptica. En el caso de esto, en la típica no hay un gatillante, entonces puede generarse en cualquier situación, en cualquier momento. El niño se ríe, puede convulsionar puede tener una crisis de ausencia de forma atípica o típica. ¿Ya? El pronóstico en la crisis de ausencia típica es bueno, responde bastante bien al tratamiento solamente con un fármaco, porque raros son los tipos de epilepsia que solamente tienen un fármaco. Son biterapias, triterapias, tetraterapias, entonces son muchos los fármacos de los cuales se puede llegar a tener una persona con algún tipo de convulsión. En cambio, la crisis de ausencia típica responde bastante bien al tratamiento. 60-70% remiten espontáneamente en la adolescencia. Y el pronóstico en la crisis de ausencia típica es peor. Se puede transformar en un tipo de epilepsia llamado Lennox-Gastaut, que el Lennox-Gastaut es una progresión normalmente con síndrome de West, pero también puede ser una progresión de crisis de ausencia. Frecuente resistencia al tratamiento por politerapia. Entonces se le dan muchos fármacos y tampoco responde. Y a este punto, tristemente, no hay nada más que hacer. Solamente se espera lo inevitable. El diagnóstico, hiperventilación del paciente por 3 a 5 minutos y electroencefalograma. El tratamiento de la crisis de ausencia en general es la etuximida, 20 miligramos kilo día, ácido valproico, también conocido como Valpaquin, de 30 a 60 miligramos kilogramos día, y la lamotrigina. Cabe recalcar que la etuximida es el de elección, el de primera línea. Es un medicamento sumamente caro, no lo tenemos en nuestro medio. Lo que nosotros usamos normalmente es Valpaquin. El ácido valproico sirve para evitar la crisis convulsiva inicial, y la lamotrigina, al igual que la fenitoína, que es otra opción que normalmente se utiliza en nuestro medio, se da para impregnar al paciente. Se lo impregna y con eso se puede evitar crisis futuras. Otro medicamento que se usa mucho en las crisis de ausencia, en pediátricos especialmente, es un barbitúrico de acción corta, que normalmente se evita en adultos, que solamente es en últimos escenarios, que es el fenobarbital, ¿ya? En niños sí se usa y en adultos es de muy poco uso. Ahora, la epilepsia y convulsiones en infancia, hablemos de convulsiones febriles. Para empezar, las convulsiones febriles se dan en edades pediátricas, no siempre suelen ser malignas, sino que pueden ser incluso fisiológicas. Tal vez muchos de nosotros tuvimos crisis convulsivas febriles o convulsiones febriles y no nos acordamos, pero depende si tiene signos de alerta o no tiene signos de alerta, en qué etapa se ha dado, bajo qué circunstancias se ha dado, si hubo un gatillante, si no hubo un gatillante. Entonces definamos. Son convulsiones asociadas a una enfermedad febril, en ausencia de infección del sistema nervioso central o un desequilibrio hidroelectrolítico. En niños mayores de 1 mes, sin antecedentes de convulsiones febriles previas. Las convulsiones febriles normalmente se pueden dar a partir del mes hasta los 6 años de edad, ya alcanzando un pico a los 3 años de edad, entre los 3 meses hasta los 5 años suelen ser los picos, pero a los 3 años hay una mayor probabilidad de que el lactante mayor tenga una crisis o una convulsión febril, ¿ya? ¿Cómo se presentan las convulsiones febriles? Es un problema común en la práctica pediátrica, edad de presentación de 3 a 5 meses, mayor incidencia en raza negra y latina, más frecuente en varones y más del 50% tienen una predisposición genética y herencia.
La fisiopatología se debe por 4 mecanismos de producción de fiebre: aumento de circulación de toxinas, que esto normalmente se debe a procesos infecciosos que atraviesan la barrera hematoencefálica y se predispone a la convulsión; déficit de mielinización, existe un cuadro febril que existe también asociado a algunas alteraciones a nivel hipotalámico que podría desencadenar un tipo de desgaste que favorece algunos procesos de desmielinización, y existen niños que no completaron el desarrollo y que llevan una falta de mielinización y favorece la convulsión. Inmadurez de mecanismos de termorregulación a nivel hipotalámico, cualquier tipo de hipertermia podría generar una convulsión. Incapacidad para el aumento de metabolismo energético celular al elevarse la temperatura. Y por último tenemos tenemos los cuadros relacionados a las convulsiones febriles, que son infecciones virales de las vías respiratorias altas, que es la causa más frecuente; gastroenteritis aguda, exantema súbito, otitis media aguda, infección del tracto urinario. Existen dos aspectos que debemos considerar. Se puede presentar una temperatura de 38 a 39 grados y cambios bruscos de temperatura, que es lo más común. Las manifestaciones clínicas son convulsiones generalizadas que tienen características tónico-clónicas, pero no lo son; actividad de conciencia e hipertonía, pérdida de la actividad de conciencia y hipertonía; apnea, inconsciencia, incontingencia esfinteriana, sueño y crisis de mirada fija e hipotonía. Entonces, ¿qué es lo más importante para resumir las convulsiones febriles? Que son convulsiones principalmente relacionadas en pediátricos, que empiezan desde el mes hasta que se pueden extender hasta los 6 años, alcanzan un pico a los 3 años y tienen una mayor prevalencia entre los 3 a los 5 años. No siempre son patológicas, pueden ser simplemente en respuesta a la alta temperatura. ¿Y cuál es el tratamiento principal que nosotros debemos tener en este caso? Son alertar a los padres sobre cualquier signo de alarma que pudieran tener y decirles que no se asusten, que son algo relativamente normal, pero siempre hay que tener en cuenta el escenario en el cual se presenta. Las crisis febriles simples y crisis febriles complejas. Las simples son generalizadas, menores a 5 minutos, no comprometen el estado neuronal y solo son un episodio cada 24 horas. Las crisis febriles complejas, focales, mayor a 15 minutos, parestesias, postictales, déficit neurológico, parálisis, parece de TOT y son recurrentes, que pueden ocurrir varias veces a lo largo del día. Factores de riesgo: menor de 12 meses en el momento de la primera crisis febril, temperatura menor en el momento de la crisis y recidivas de la crisis febril en el mismo brote febril, y antecedentes familiares de crisis febriles. Diagnóstico: clínica por punción lumbar, siempre se tiene la sospecha de meningitis, pero depende qué tipo de situación está, porque la meningitis en neonatos, nosotros podemos o nos puede llamar la atención una meningitis en pacientes en productos recién nacidos o en pediátricos, siempre y cuando estos tengan una característica que sea la triada de meningitis, que tiene que ver con signos de irritación meningia, fiebre y cefalea de inicio súbito, de inicio progresivo, mejor dicho, y que aparte de estos, para hacer nosotros una punción lumbar bajo la sospecha de meningitis, tiene que tener sí o sí alteraciones de la conciencia, presentar convulsiones, sí o sí, para que nos dirijamos por un diagnóstico relacionado a la meningitis, ¿ya? Y de esa manera realizar una punción lumbar y todo el protocolo que luego siga, ¿no? Relacionado a una tomografía axial computarizada, etcétera. Imágenes, tomografía de resonancia magnética en caso de crisis complejas focales. ¿Qué es lo malo? Estos son estudios de imagen. No siempre van a tener lesiones estructurales, sino pueden ser lesiones funcionales, y lo funcional no se ve mediante una neuroimagen. Se tiene que realizar un electroencefalograma, que es irrelevante en algunos casos, pero ustedes cuando roten neuro se van a dar cuenta que el electroencefalograma no es como el electrocardiograma. El electroencefalograma es sumamente inespecífico, poco predecible, tienes que tener muy buen ojo clínico, mucha experiencia como para diagnosticar algo en relación al electroencefalograma. Te puede dar ondas, el paciente parpadea, ya genera alteración en el electroencefalograma, el paciente se mueve, ya genera alteración en el electroencefalograma. Entonces, los patrones que sigue el electroencefalograma son sumamente específicos a la hora de diagnosticar algo, si no, es poco creíble.
las pruebas sanguíneas, identificación de foco infeccioso y los diagnósticos diferenciales de crisis febriles. En primer lugar, tenemos meningitis, obviamente acompañado con clínica, como les digo, alteraciones de la conciencia, convulsiones, deshidratación, hipernatremia que puede generar igual, hiponatremia, hipoglicemia y epilepsias propiamente. Criterios de hospitalización: lactante menor a 12 meses, con sospecha de infección del sistema nervioso central, crisis prolongada mayor a 15 minutos que no responde al tratamiento, anomalías neurológicas post-crisis, mal estado general y duda diagnóstica. Ahora pasemos al tratamiento. El tratamiento consiste principalmente en diazepam y lorazepam, ¿ya? El diazepam rectal se da en 5 miligramos en niños menores de 2 años y 10 miligramos en niños mayores de 2 años. En un medio hospitalario, si la crisis no cede, se da diazepam endovenoso. Y si no cede, se da hidrato de cloral, 4 cc kilo peso, máximo 50, ácido valproico y levetiracetam. El levetiracetam, al igual que el lorazepam, son medicamentos que también se utilizan bastante en el ámbito pediátrico. El levetiracetam se utiliza mucho ya que este tiende a impregnar también al paciente. Y el lorazepam se utiliza en la dosificación de 0.1 miligramos kilo peso para rescatar rápidamente al paciente de la crisis convulsiva. Pero no son medicamentos, como les digo, igual son caros. Así que lo que nosotros preferimos son diazepam en cualquiera de sus presentaciones. Ya sea presentación rectal, para que se vaya absorbiendo por vía rectal y que de esa manera se salte el efecto del primer paso, o que sea vía endovenosa, que igual salte el efecto del primer paso. ¿Ya? Ahora, entonces en eso en relación con el tratamiento sean principalmente benzodiazepinas. La profilaxis no indica en crisis febriles simples o típicas, indicado en niños menores de 12 meses, crisis febriles complejas, niños en antecedentes familiares de epilepsia y ácido valproico 30, y el tratamiento para esto o la profilaxis es ácido valproico 30 miligramos kilogramo día y fenobarbital. Entonces estos medicamentos se usan mucho para impregnar al paciente y evitar crisis convulsivas posteriores. ¿Ya? Espasmo del sollozo no forma parte de nuestro tema. Epilepsia del lóbulo temporal y epilepsia de temporomesial tampoco formaría parte. Y eso en relación a los tipos de epilepsia. ¿Qué dudas tienen? Son temas complejos. Estos ya son temas de neuro con un nivel de complejidad más elevados, partiendo desde el tratamiento. Por ejemplo, para las crisis de ausencia focales, vamos en primer lugar con carbamazepina y también vamos con fenitoína, en primer lugar, para los focales. Ese es un estándar en adultos. Luego, para las crisis generalizadas, nosotros vamos en primer lugar, vamos con ácido valproico, valpaquín, luego pasamos a la motrigina y luego pasamos a fenitoína en los adultos. Y en tanto en los niños y adultos, en las nuevas guías menciona el tratamiento de rescate con el levetiracetam, que es segundo lugar. El lorazepam es el de primera línea para rescate de crisis tónico-clónica generalizada. Damos 4 miligramos en adulto y 0.1 miligramos kilo peso en pediátricos. ¿Ya? Esos son los cuales nosotros realizamos rescates. Ahora, ¿qué dudas tienen en relación a lo que acabamos de hablar para pasar sino a craneofaringeo? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Ya. Entonces pasamos directamente a craneofaringioma.
Bueno, ¿se ve? No se ve. Se ve. Ok. Ahora sí se ve en pantalla grande, ¿no? Hola. Sí se puede ver. Ok. Los craniofaringiomas son un tipo de tumor de lento progreso que rara vez metastatizan. Su metástasis está directamente relacionada con el tiempo del cual el craniofaringioma se fue desarrollando y normalmente tienden a metastatizar a regiones circulares, en regiones circundantes al propio desarrollo del craniofaringioma. El craniofaringioma prácticamente se desarrolla en la silla turca, porque es un remanente de la bolsa de Ranke, de la cual nace la glándula pituitaria. Ahora, habiendo dado esa breve introducción, empecemos como tal en este tema de onconeuro. Definición: son tumores intracerebrales derivados de remanentes embrionarios de la bolsa de Röntgen que, pese a ser considerados benignos, se caracterizan localmente por ser agresivos. Lo que en ese momento les decía, que esos tumores no tienden a metastatizar, normalmente son tumores in situ, se localizan en la misma manera en las cuales se generaron, pero cuando metastatizan solamente lo hacen e invaden zonas aledañas al propio tumor. ¿Ya? Entonces, está directamente relacionado que invadan tejido circundante al tiempo de progresión del craneofaringioma, porque son tumores de lento progreso que recién la persona se da cuenta luego de muchos años a través de cefaleas leves, luego cefaleas tensionales, y luego que la cefalea puede progresar a una migraña, o que ya sea un tipo de dolor migrañoso y que ya la persona ahí ya, o sea, recién tenga la sospecha de que algo está mal y el diagnóstico es netamente por neuroimagen. Ahora, la epidemiología representa solamente el 1 al 3% de los tumores intracraneales con una incidencia de 0.2 o 2 casos por millón de personas año, es relativamente raro, y una relevancia estimada de 1 a 3 por 100.000 habitantes. Son neoplasias no neuroepiteliales intracraneales, más frecuentemente en niños. Entre el 5.3 y el 15% de las neoplasias de la fosa hipofisiaria más frecuente de esta edad. Es prácticamente el tumor benigno en productos en edades pediátricas más frecuente. ¿Ya? Etiología: se cree que las células escamosas del conducto hipofisiario, hipófisifaringio, conocido como ducto cráneo-faringio, constituyen el origen específico a través de su estimulación de crecimiento excesivo. Existen dos tipos de craniofaringioma, grosso modo: craniofaringioma adamantinomatoso y craniofaringioma papilar. El craniofaringioma adamantinomatoso es un subtipo histológico que es más frecuente y corresponde aproximadamente al 85% de los casos, sobre todo en la población pediátrica. El craniofaringioma papilar constituye aproximadamente un 15% de los casos y se ha descrito más de la población adulta en edades entre los 40 y los 55 años de edad. Entonces, el craniofaringioma adamantinomatoso, más frecuente en edades pediátricas, y el craniofaringioma papilar, más frecuente que los 40 y los 55 años de edad. Aparte de hacer el diagnóstico relacionado a la parte histológica de cada uno de estos, es principalmente darse cuenta por la edad. Solamente si les tiran en un caso clínico que el paciente presenta cefalea de larga data, caracterizado por ser de tipo opresivo, empeora cuando se pone de cúbito supino, y que al examen histológico demuestra que se encuentran papilas en el tejido cerebral, el cual se relaciona con un posible diagnóstico de craniofaringioma papilar, o si directamente les tiran la edad, ya se podrían dar cuenta de que si es un craniofaringioma adamantinomatoso o un craniofaringioma papilar. La principal diferencia es la edad en la que se presenta. Manifestaciones clínicas del craniofaringioma. Los síntomas más frecuentes en niños y más frecuentes en adultos. En niños, cefalea por compresión obviamente de las estructuras cerebrales, y los síntomas en los adultos, alteraciones visuales por compresión. ¿Cuál es el tipo de alteración más frecuente visual a nivel por compresión de la estructura de la silla turca? Está relacionado con la hemianopsia bitemporal, que es por compresión del quiasma óptico.
La alteración de la agudeza visual en un 55%, cefalea en menor cantidad en estos pacientes, alteraciones en el crecimiento 36%, ¿por qué? Porque genera directamente una compresión de la hipófisis, y eso puede generar un síndrome de compresión del tallo hipofisiario, generando un panhipopituitarismo generalizado y con eso un déficit en el crecimiento con una hormona de crecimiento humana disminuida. Por otro lado, este genera irregularidades del ciclo menstrual, 57% en el craniofaringioma en los adultos. En los niños, náuseas, 34% por aumento en la presión intracraneal. También generan déficit neurológico, polidipsia, poliuria. A ver, ¿quién me puede decir por qué puede generar polidipsia y poliuria? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Por qué se generaría polidipsia, poliuria en un paciente que tenga una compresión de por un paciente con craniofaringioma? Esto es, esto es interesante. Cualquier tumor que crezca en la silla turca va a generar compresión de la hipófisis. En general, la compresión de la hipófisis, por un lado, genera panhipopituitarismo, que es una disminución de todas las hormonas hipofisiarias, y hasta que se resecciona el tumor se tiene que hacer una contrarregulación de estas hormonas a través de la administración de sus porciones, de sus contrapartes sintéticas por el medio exógeno al endógeno. Sí o sí. En el caso de que presente polidipsia, poliuria, se va a generar una disminución de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética evita que la persona orine, por eso es antidiurética. En una disminución de la hormona antidiurética, que es una hormona que se genera por parte del hipotálamo en los núcleos supraópticos y paraventriculares, y se almacena en la neurohipófisis para luego liberarse, entonces no hay antidiurética. Por compresión de esas estructuras, entonces el paciente orina, orina, orina y orina. Se puede considerar una diabetes insípida de origen central. Entonces, por eso se considera polidipsia y poliuria. No es frecuente, pero puede haber aumento de peso, 16% en una falta de regulación del metabolismo, y en los adultos retiramos alteraciones visuales, más frecuente miopsia bitemporal por compresión del quiasma óptico, cefalea, irregularidades del ciclo menstrual, principalmente en mujeres, disminución de la folículo estimulante luteinizante, igual por el mismo mecanismo, pérdida de energía 32-48%, náuseas, vómitos, letargia y aumento de peso, igual por alteraciones metabólicas. Ahora, ¿cuáles son los estudios relacionados a la resonancia, a la neuroimagen en el craneofaringioma? El de elección siempre es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a indicar específicamente el tamaño y las estructuras sobre las cuales está penetrando, las cuales está comprimiendo el craneofaringioma. Entonces, aquí vemos el tumor que es prácticamente tiquístico, el que está presionando la hipófisis, estructura sólida ya posiblemente calcificada, y normalmente la resección de este tipo de tumores es vía endoscópica transesfenoidal. La tomografía computarizada normalmente suele ser el estudio cuando no hay resonancia magnética, porque no se olviden que la resonancia magnética es un estudio muchísimo más caro que la tomografía computarizada, y la calcificación en la región supracelular se observa en el 60-80% de los pacientes con craniofaringioma, especialmente en la tomografía computarizada. Diagnóstico: laboratorio hormonal, procalcitonina, tiroide, tirotrofina, triotironina, tiroxina, folículo estimulante, luteinizante, testosterona, estrógenos, progesterona, adrenocorticotrofina, cortisol plasmático. ¿Qué tiene? Todo disminuido. Todo disminuido. Por un hipopituitarismo generado por la compresión de la hipófisis, que más adelante vamos a determinar bien en un caso clínico. La evaluación del campo visual, necesario determinar si existe algún compromiso de la vía óptica, quiasma óptico, nervios ópticos, sentido óptica. Este se caracteriza, como hace rato les decía, principal alteración, hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma óptico. Es cualquier tipo de tumor que ustedes lean, compromiso de la silla turca, piensen en este tipo de alteración visual. No hay más. Compresión principal del quiasma óptico. Nervios ópticos relacionados normalmente por procesos de desmielinización como la esclerosis múltiple. Cintilla óptica, puede ser cualquiera de los dos, pero el resultado final es la hemianopsia. ¿Ya?
¿Cuál es el tratamiento? Siempre cirugía, ¿no? Se trata con cirugía. Eso es como dato interesante, el único tumor que no se opera de inicio, que tenga que ver con esa situación anatómica, es el prolactinoma. El prolactinoma no se trata mediante cirugía, sino se trata mediante agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina y la bromocriptina, no directamente con cirugía. Pero en este caso sí, la cirugía es el tratamiento de elección en la gran mayoría de los craniofaringiomas, dependiendo del tamaño, dependiendo de las complicaciones que esté generando a esas alturas. Cirugía transnasal, transesfenoidal, como hace rato les decía, endoscópica extendida. Siempre suele ser de aspecto. Ahora, hay críticas, normalmente lo hace el neurocirujano con el apoyo del otorrinolaringólogo, pero sí o sí, la gran mayoría de veces es manejo del neurocirujano, ¿ya? Es una resección de la cual se puede, por sí sola, hacer el único tratamiento necesario, lograr controlar el craniofaringoma si se logra la resección completa. Cirugía por craneectomía. Esta ya es mucho más complicada, se dan abscesos mucho más grandes, es mucho más complicada. Hay una frase que dice, cráneo abierto por neurocirujano, una vez cerrado nunca es lo mismo. Y eso en cierta parte es verdad. Yo he rotado neurocirugía en el Viedma, y esto les cuento como anécdota. Para mí solo un neurocirujano en el Hospital Clínico Viedma consideraría bueno, pero muy bueno. Y que creo que es el único que realmente saca pacientes con este nivel de complejidad. Ustedes ya lo van a reconocer, los que hagan su internado al año y les toque esa linda y muy pesada rotación que es neurocirugía, van a estar de la mano con este tipo de procedimientos. Y también van a ver a la par la recuperación o no de los pacientes de los cuales operen. Las craneectomías son cirugías que normalmente siempre se utilizan para los TEC severos, o TEC severo con signo de alarma, siempre para descomprimir y que el cerebro tenga un lugar donde expandirse. En este caso no es así directamente, porque la craneectomía descompresiva solamente raspa la parte superior del cerebro. En cambio aquí ya abres y pucha, tienes que abordar todo hasta llegar al tumor y empezar a reseccionarlo. Y muy probablemente la persona quede con secuelas permanentes. ¿Ya? El tratamiento farmacológico, el reemplazo hormonal, aborda el hipopituitarismo asociado al craniofaringioma, es decir, la diferencia que existe en la secreción hormonal de las hormonas. Aquí quisiera hacer un poquito de hincapié, y eso es para que sepan, pero esto ya es un manejo más complicado, esto ya es más de especialidad. Cuando existe un panhipopituitarismo, se tienen que reemplazar las hormonas por un orden específico. En primer lugar, se tiene que administrar cortisol exógeno. En segundo lugar, se tiene que administrar desmopresina, que es la forma sintética análoga de la hormona antidiurética. En tercer lugar, damos levotiroxina. ¿Alguien me dice para qué es la levotiroxina? ¿Alguien? Cualquier respuesta, no importa, participen. Para el hipotiroidismo. ¡Eso! La levotiroxina se usa única y especialmente para el hipotiroidismo, no hay más. La dosis en el adulto, en el pediátrico y en el adulto mayor, en el pediátrico y también en los factores de riesgo, en las personas que tengan factores de riesgos cardiovasculares, se usa muy especialmente. Parece fácil recetar levotiroxina. Ustedes no se metan, ya están en quinto año, no se metan con ese medicamento. Es peligroso, les puede generar un desorden que lo más frecuente que genere es la hipogalcemia y le puedes generar una arritmia, un tipo de taquicardia ventricular que ya varios la deben conocer, que es la torsades de Pointes, y con eso, si no lo tratas, lo matas. No es un medicamento para jugar. E incluso aquí lo menciona en la parte, en el ATLS endocrinología, por eso dice que la reposición hormonal tras un panhipopituitarismo tiene que ser específica y separada por tiempos. En primer lugar le das cortisol, en segundo lugar le das desmopresina, en tercer lugar le das levotiroxina y en último lugar le das hormonas sexuales. ¿Por qué la levotiroxina no le puedes dar antes que el cortisol? No puedes iniciar antes, porque la levotiroxina es un medicamento que a cantidades altas puede generar una disminución del cortisol a nivel sérico. Entonces, si el cortisol ya está bajo, se están utilizando las reservas. Y si la levotiroxina, para sintetizar T3, T4, para ayudar a la síntesis, va a disminuir las cantidades de reservas del cortisol y se le va a generar una crisis suprarrenal aguda. Y básicamente es un estado de shock atípico. Así que por eso es importante.
La levotiroxina, como dato curioso, se da una dosificación de 1.61 gramos kilo peso, y en adultos mayores y pacientes con factores de riesgo cardiovasculares se tiene que dar a dosis mínima, que son 25 gramos al día vía oral, justamente para prevenir de esta manera arritmias cardíacas o isquemia miocárdica. ¿Ya? La arritmia cardíaca más frecuente a esto es la de torsades de Pointes, que se trata solamente con sulfato de magnesio o con la colocación o con cardioversión eléctrica si el paciente está hemodinámicamente inestable. Entonces, eso, volvamos a repasar esto: tratamiento farmacológico y reemplazo hormonal. Aborda el hipopituitarismo asociado al craneofaringioma, es decir, la frecuencia que existe en la secreción normal de las hormonas hipofisiales. Y todo esto es escalonado. Primero, cortisol. Segundo, desmopresina. Tercero, levotiroxina. Cuarto, hormonas sexuales. Radioterapia es el tratamiento estándar para el control de los restos tumorales post cirugía o residuos locales. La parte neuroquirúrgica siempre deja recidivas. Raro es el neuro que de verdad le quita el tumor al 100%. Muy raro. Y si le quita el tumor al 100%, muy probablemente le deje secuelas permanentes. Entonces ahí radica el problema. Entonces, siempre que se somete a un paciente a un tratamiento neuroquirúrgico, siempre se lo mandan al oncólogo para que inicie radioterapia, quimioterapia. Entonces, el tumor que quede sí o sí se tiene que terminar de suprimir a lo máximo, para que de esa manera la recidiva se disminuya lo mejor, lo más que se pueda. Y ese es el tema de craneofaringioma. ¿Algún tipo de pregunta? ¿Alteración en relación a sus dudas? ¿Algo que quieran decirme? Preguntas, dudas, aportes. Bueno, chiques, ¿quieren ver un pequeño caso clínico? ¿Les parece? Bueno, igual lo vamos a presentar. En la presentación. Bueno, este es un tumor. Es un caso clínico bastante bonito que lo encontré y tiene referencia tanto con las epilepsias, pero más que todo con el craneofaringioma. No hay que olvidar que una de las causas crónicas de epilepsia, o de crisis epiléptica en especial, pero también se puede dar en convulsiones o también en epilepsia en sí, son los tumores. ¿Ya? Entonces el craneofaringioma, por ley, al ser un tumor, te puede generar una crisis epiléptica, te puede generar una epilepsia como tal, te puede generar una convulsión. Entonces, leamos. El craneofaringioma es un tumor cerebral benigno, poco frecuente, representa el 9% de todos los tumores cerebrales en infancia, se presenta desde antes del nacimiento y puede tener un crecimiento lento rápido. La edad más frecuente al momento del diagnóstico es entre los 5 y 10 años, mayor incidencia en los varones. Los síntomas varían dependientemente del tamaño y de la localización del tumor, así como el grado de presión que ejerce sobre las estructuras que los rodean. Los más frecuentes son cefaleas, trastornos visuales y secreción inadecuada de hormonas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Alertar sobre detección. Objetivo: alertar sobre detección de síntomas precoces de craneofaringioma. Hablemos del caso clínico. Paciente de 10 años femenino previamente sana, refiere a cefalea holocraniana y vómitos con periodos de remisión y exacerbación. Hasta aquí, ¿qué nos indica? ¿Quién puede decir algo? Solo con esto. ¿Qué nos indica la cefalea holocraniana y vómitos con periodos de remisión y exacerbación? Equivóquense, no hay lío. Estamos para aprender. ¿Nadie? Esto ya nos indicaría síntomas de hipertensión endocranial inicial. La hipertensión endocranial se divide en dos maneras en relación a la sintomatología: inicial y la tríada de Cushing, que es la establecida. La inicial se acompaña con cefalea holocraniana
que de características matutinas inicialmente o de forma principal, se acompaña con náuseas y vómitos explosivos y se acompaña también con edema papilar. La triada de Cushing es la hipertensión endocrinal establecida, que se acompaña con alteración en el patrón respiratorio, se acompaña con hipertensión y se acompaña con bradicardia. En este caso estamos hablando de signos de hipertensión endocrinal inicial, ¿ya? Que impide sus actividades cotidianas y la despierta por las noches. De un año de evolución, eso era lo que les decía al inicio del tema de craniofaringioma, que es un tumor de lento progreso, que tarda mucho, y cuando la persona ya empieza a sentir síntomas, cefalea leve, luego severa, se hace la tomografía, se hace la resonancia y ¡boom!, salta el tumor. Agrega por periodos acúfenos bilaterales, agudeza visual, informa ojo derecho 1 de días, por eso es hemianopsia bitemporal, y ojo izquierdo 8 de días. Fondo de ojo con edema de papila bilateral, además presenta talla en un presentil de 3 a 10. Ya tenemos deficiencia de crecimiento, entonces tenemos deficiencia de hormona de crecimiento. Ahí tenemos otro síntoma. Fuera del rango obtenido genético, se realiza resonancia magnética de cerebro que informa la lesión celular y supracelular quística que invade seno cavernoso derecho y causa dilatación ventricular y compatible con craniofaringioma. Otros síntomas en relación a los compromisos del seno cavernoso son el compromiso del tercer, cuarto y sexto par. Entonces, también puede haber alteraciones de este nivel. Cortexial, de TAC cerebral, aquí ya se ven las calcificaciones, y la radiografía en silla turca. Que justo aquí sí se puede evidenciar, que solamente está marcado, que justo aquí se puede evidenciar. ¿Ya? Que es bastante grande, la verdad. El laboratorio informa cortisol sérico, FSH, luteinizante y estradiol bajos. Hasta aquí nosotros ya podemos diagnosticar otra cosa que es el hipogonadismo hipogonadótropo. Y hasta ahí tiene otra cosa, con folículo estimulante y luteinizante, eso es gineco. Estradiol viejos, TSH y T4 normales. No existe hipotiroidismo. El hipotiroidismo, para que sepan, se divide en dos clases: hipotiroidismo clínico, subclínico hipotiroidismo subclínico, primario y secundario, más nada. Se realiza exéresis primaria, el tumor debido a que ciertas zonas se encuentran en contacto estrecho con arteria carótida. En el posoperatorio, la paciente evoluciona con diabetes insípida que requiere uso de desmopresina. ¿Ven lo que les decía hace rato? Si bien las manifestaciones clínicas dependen del tamaño y ubicación del tumor, resulta importante valorar los signos de alarma que orienten la sospecha diagnóstica hacia un tumor cerebral. En nuestros pacientes se resaltan las características de la cefalea, las alteraciones en el crecimiento y los síntomas auditivos, además del fondo de ojo alterado. A partir de esto se recomienda rápidamente realizar imagen cerebral con diagnóstico precoz, se obtiene mayor posibilidad de éxito de exéresis quirúrgica. Entonces aquí está todo lo que hemos hablado en relación a craniofaringioma. Bonito caso, aunque creo que tiene algunos errores, porque no es un tumor con poca prevalencia en la infancia, además es uno de los mayores. Ese tiene una fallita, pero luego todo lo demás es coherente. ¿Ya? Hay otra cosa más. Puede tener un envejecimiento lento rápido, lo de edad más frecuente en el momento de diagnóstico, 10 años, los síntomas serían los más frecuentes de cefalea y secreción inadecuada. No es secreción inadecuada, no existe secreción excesiva, ¿me entienden? Creo que eso se refiere, secreción inadecuada de hormonas, que no es una secreción excesiva, sino es una secreción disminuida en general. Por eso genera panhipopituitarismo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Algo de lo que quieran hablar, comentar.